¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Encantado. Muchas gracias por atendernos el teléfono, doctor, para hablar de un tema que siempre está en agenda, que tiene que ver con el mal del Chagas y las formas de prevenirlo, por supuesto, pero en este caso con un trabajo internacional, investigadores de varios países, tratando de ver de qué manera cada organismo o los organismos humanos reaccionan ante la presencia del mal de Chagas. ¿Qué es lo que han, primero, cómo ha surgido esta tarea de investigación combinada con otros investigadores de otros países y qué es lo que han logrado con este trabajo? Bien, bueno, lo que ha surgido es, como decías vos, es un mapa de poder entender cómo es que cada cuerpo, cada paciente responde a la infección. No todos producimos anticuerpos, pero no todos producimos los mismos. Ujú. Y se sabe que el mal de Chagas está expandido en todo el continente americano, desde Sí. Estados Unidos hasta Argentina, Chile. Y hay distintas poblaciones humanas con distintas genéticas y también el parásito es distinto. No son todos los mismos parásitos, son distintas cepas, distintas variantes de parásitos. Entonces eso genera que haya diversidad en las respuestas del sistema inmune en cada caso, y como esas respuestas inmunes son las que se usan para hacer los test diagnósticos, el Claro. test diagnóstico lo que mide es la presencia de anticuerpos. Si la persona está infectada tiene anticuerpos, y a veces esos diagnósticos fallan porque puede pasar que el test esté desarrollado como suele pasar. Muchos de los test comerciales hoy en día fueron desarrollados en Argentina o en Brasil, investigaciones de hace muchos años en Argentina o Brasil, y entonces puede haber un sesgo en esos kits o test diagnósticos que hacen que funcionen mejor en algunos países que en otros, o en algunas poblaciones que en otras, y entonces este desarrollo que llevamos adelante lo que vino a tratar de cubrir Ujú. es ese hueco de tratar de mapear lo mejor posible todas las variedades o diferentes posibilidades de que el cuerpo responda y genere distintos tipos de anticuerpos. Entonces mapeamos respuestas de pacientes de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Bolivia, de Brasil, y ahí nos encontramos con esa diversidad. Ujú. Una colaboración internacional con muchos grupos de investigación de distintas partes del continente, y bueno, eso fue el objetivo del trabajo. Bien. Ahora, nos mencionaba la dificultad del diagnóstico justamente por las características desiguales que presentan los diferentes cuerpos. Me imagino eso hace imposible que haya una técnica que se aplique para todos los casos y deberían estar haciendo combinación de técnicas de diagnóstico. Sí, básicamente la Organización Mundial de la Salud recomienda para Chagas que haya, para poder diagnosticar un paciente, que haya al menos dos pruebas diferentes, y en base a eso se hace el diagnóstico, porque muchas veces hay algunas pruebas que pueden dar un resultado no concluyente, entonces se recomienda una segunda. Y ese es el problema que tiene la enfermedad de Chagas. Cuando está en su fase crónica, cuando los pacientes ya están en la etapa crónica de la enfermedad, los parásitos a veces no son detectables en sangre, es muy difícil detectarlos. Incluso si uno quiere detectar por métodos moleculares el ADN del parásito, también a veces es complicado. Hay que citar a los pacientes muchas veces al laboratorio para Ujú. hacer múltiples extracciones de sangre, lo cual es engorroso y a veces es imposible si la gente está lejos de los centros de atención. Entonces, los métodos serológicos que miden anticuerpos, lo que tienen, la ventaja es que no necesitan que en la muestra de sangre aparezca el parásito. El sistema inmune ya hizo su trabajo, ya Sí, generó los anticuerpos, y si la persona está infectada, debería tener anticuerpos contra el parásito, y eso es lo que se busca detectar. claro. Entonces, conocer en más detalle, con más precisión, cuáles son todos esos anticuerpos que tienen los pacientes, ayuda a mejorar los diagnósticos y a tener más precisión a la hora de diagnosticar. Claro. Doctor, ¿esa identificación de los elementos de los anticuerpos es lo que denominan biomarcadores de la patología? Tal cual, tal cual. Cada anticuerpo presente en un paciente que es específico y está dirigido contra el parásito es un marcador de infección. O sea, si la persona está infectada, lo más probable es que tenga anticuerpos contra el parásito. Bien. Doctor, recién mencionaba que a veces no se detecta por un análisis de sangre. Me imagino la preocupación por aquellos que además son asintomáticos de que puedan contagiarlo a través de una donación de sangre o de cualquier otro tipo a partir de los órganos, de forma congénita. Me imagino que hay preocupación en ese tema.
Sí, para dejar tranquilidad a la población, los test que hay hoy en día son muy buenos. Bien. Y detectan un gran porcentaje de los pacientes infectados. Nuestro trabajo viene a cubrir algunas necesidades que todavía existen, que como te decía, hay algunos pacientes que existen en distintas poblaciones, puede ser en Argentina, puede ser en México, por ejemplo, en donde, como te decía, hay test que dan negativo, pero el paciente está infectado y uno hace un segundo test y en el segundo test da positivo. Y entonces cuando pasan esas cosas y hay test que no son concordantes, hay que ir a un tercer estudio que se hace en un centro de referencia, o sea, toda la metodología está. Simplemente llevar tranquilidad a la población de que toda esa metodología existe y que todo eso se hace, pero que para evitar todo ese primer test, segundo test, un tercer test en un centro de referencia, lo ideal sería que los test iniciales funcionaran mejor y cubrieran, en vez del 98%, el 99% o el 100%. Hacia ahí es donde apunta el trabajo, tratar de mapear lo mejor posible estos marcadores, anticuerpos en los pacientes, como para descubrir o ver cuáles son los que nos acercarían a tener un diagnóstico mucho mejor y evitar todas estas múltiples citas de los pacientes a los centros de salud. Bien. Doctor, nos pregunta Sebastián si el Chagas se puede contagiar, por ejemplo, de forma congénita a los hijos, y le agrego yo, si es posible, si se detecta esa situación, si es posible evitar ese contagio congénito. Sí, se puede transmitir en forma congénita, si la madre está infectada y es una paciente crónica, queda embarazada, puede transmitir. La transmisión no es en un 100%, hay un porcentaje de bebés que se infectan, no todos se infectan. ¿Se puede detectar? Sí, si la madre se detecta como una persona infectada, se puede trabajar con el médico y el personal. Hay ahora algunos estudios que están intentando ver si es posible hacer un tratamiento. Existen algunos tratamientos. Los bebés cuando nacen, recién nacidos, la eficacia del tratamiento es muy alta, no así en los adultos. Los adultos todavía no hay una cura, pero para los bebés sí la hay. Si el bebé nace y se detecta infectado, se lo puede tratar y se cura. Por eso es muy importante hacer el seguimiento de las madres embarazadas que están infectadas. Y hay algunos proyectos que están ahora en curso para ver si se puede tratar a la madre durante el embarazo. Obviamente esto hay que demostrar que esto es seguro para el bebé, pero hay algunos estudios en curso en este momento en distintos países para mostrar eso. Si eso se muestra y se demuestra en la clínica, eventualmente se va a poder trabajar sobre eso. Bien, doctor, la última pregunta nos hace Betty, si el Chagas se puede curar. Sí, como te decía, cuando existe una infección aguda detectada en el momento, se puede curar. En un bebé recién nacido, las posibilidades de éxito son altísimas. En los adultos tiene que ser una infección muy reciente, o sea, en el momento. En ese momento sí hay muchas chances de cura. Después, cuando ya la enfermedad entra en su etapa crónica, ahí es muchísimo más difícil y por el momento no hay cura. Hay mucho trabajo para desarrollar curas y para investigar sobre eso, pero todavía no hay una definitiva. Bien. Conocemos que el vector de contagio es la vinchuca, pero ¿existen otras formas de contagiarse? Sí, por supuesto. Se puede infectar a una persona por transfusiones, por eso hay que chequear muy bien la sangre, cuando hay donaciones de sangre, donaciones de órganos, si la persona que dona el órgano está infectada, como dijimos también en forma congénita, y no sé si en Argentina es muy común, pero en muchos otros países es común la transmisión oral, por ejemplo, jugos de frutas, tiene jugo de fruta. A veces pasa que hay vinchucas infectadas, insectos infectados en el material donde se hace el jugo con las frutas y se machuca y se procesa una vinchuca infectada. A veces puede pasar que haya infección oral por ingestión. Es raro o es infrecuente, pero ha habido algunos casos. Bien. Doctor, por último nos pregunta Vero si puede haber un contagio cruzado con dengue y Chagas y si eso generaría alguna complicación. La verdad es que no lo sé. Imagino que sí, infecciones cruzadas puede ser. O sea, que un paciente, una persona que ya esté infectada, que tenga el mal de Chagas, claro, y se infecte con dengue, sí puede pasar.
No creo y no tengo información sobre que pase algo demasiado grave al respecto. Será un dengue común y corriente, imagino, pero no tengo más información al respecto. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Agua Martín. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Fernán Agüero, investigador adjunto del CONICET y profesor adjunto también de la Universidad Nacional de San Martín.